Gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, a cada uno de nosotros, Señor amado, a cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Padre. Es un hermoso privilegio, Señor, de parte suya, amado Dios, porque hemos venido a adorarle, hemos venido a exaltar su nombre, hemos venido a darle a usted la gloria y la honra. Bendito Dios. Y ahora ha llegado el momento, Padre, en el cual, Señor, usted ha de hablarnos. Bendito Dios, le ruego en el nombre poderoso de Jesús que sea usted, Señor amado, hablando, Señor, esta noche, Padre, a su iglesia. Bendito Dios, háblanos, amado Dios. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Padre, de la mejor manera. Bendito Dios, usa mi vida conforme a su misericordia, conforme a su voluntad. Bendito Dios. Y que esta noche leamos, Padre, que lo podamos entender, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo le pido, Padre, que se quede en cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Bendito Dios. Busquemos ahí, hermanos, el Evangelio de Marcos. Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 31 al 35. Y el tema, hermanos, que esta noche vamos a estar tocando, hermanos, dice, hermanos, una nueva familia para Cristo. Gloria a Dios. Amén, una nueva familia para Cristo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén, gloria a Dios. Puede sentarse, amados hermanos. El tema es una nueva familia para Cristo. Gloria al Señor. Bendito sea el Rey, hermanos, que nos permite una vez más estar acá, hermanos, en este lugar, usando nuestra vida, hermanos, para beneficio propio y beneficio para cada uno de ustedes. Que el Señor, hermanos, pues esta noche nos consuele o nos hable lo que Él quiera decirnos. Hermanos, cuando llegamos a este punto, a estos versículos, hermanos, nos encontramos, hermanos, con una contradicción, hermanos, en estos versículos, hermanos, porque si usted leyó conmigo, se habrá dado cuenta que en estos versículos, hermanos, se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como una persona, hermanos, antifamiliar. ¿Por qué le digo esto? Por la actitud de nuestro Señor y por lo que Él, hermanos, dice a su familia, por las declaraciones que Él hace acerca de su familia. Es por eso, hermanos, que le digo esto, que nos hace ver esta contradicción y vemos a nuestro Señor Jesucristo como esa persona que le dije, una persona antifamiliar. Pero veamos, hermanos, para entender esto, hermanos, es necesario, hermanos, que usted y yo sepamos cuatro cosas. Primeramente, hermanos, que estas cuatro cosas son los que hacían, hermanos, a una persona permanecer a una familia específica en los tiempos, hermanos, de la época de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir, hermanos, en la época de nuestro Señor Jesucristo era necesario, hermanos, que alguien, hermanos, que
naciera en una casa, en un hogar, hermanos, pues esta persona al crecer, esta persona tenía que hacer lo que su padre, su madre, hermanos, le dijera que hiciera. Aquí, hermanos, no tomaban las decisiones los hijos, sino que tomaban las decisiones los padres. Entonces le dije que había 4 cosas. Había, hermanos, casa, fe y oficio. Y lo último, hermanos, era algo muy preciado de esta familia, de esta época, que era el honor. Existía el honor. Hoy en día, hermanos, hablamos de honor muchas veces, hermanos, pero no cumplimos con esa palabra. Hablamos muchas veces de honor, pero no cumplimos esa palabra. Ni la cumplimos con Dios, ni la cumplimos con nuestras familias, con nuestros padres terrenales. Pero sí, hermanos, sabemos que existe el honor. De igual manera, hermanos, esta contradicción viene, hermanos, se deriva, hermanos, de una palabra que se maneja, hermanos, que dice que viene, hermanos, de la enseñanza o de la condición, hermanos, de la cultura, hermanos, greco-romana, parece que. Entonces de ahí, hermanos, nace esta contradicción, hermanos, porque ellos señalaban, hermanos, que Jesús había, hermanos, roto relaciones con su familia sanguínea. O sea, hermanos, con los familiares sanguíneos de Jesús, él había roto relaciones. ¿Y por qué decían esto ellos? Porque aquí dice, hermanos, el versículo 34, y mirando, dice, los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Dice el versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por esos versículos, hermanos, es que se maneja esta contradicción. Y se dice, hermanos, bajo esas condiciones de la cultura greco-romana, que nuestro Señor Jesucristo rompió ahí las relaciones familiares, terrenales. Ahora bien, hermanos, ¿por qué se dice esto? Veamos, hermanos, con respecto a la casa. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se fue de su casa. En ese tiempo, hermanos, se esperaba de nuestro Señor Jesucristo, como también se esperaba, hermanos, de un hijo que alcanzaba, hermanos, la edad adulta, hermanos, que este hijo continuara, hermanos, y tomara la obligación, hermanos, y le diera continuidad a la familia en la cual él había nacido y crecido. Pero si vemos a nuestro Señor Jesucristo, él no hizo nada de esto. Él se fue de ahí, se fue a un pueblo, hermanos, de Galilea llamado Capernaum, y fue ahí donde nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, y en ese lugar se desarrolla prácticamente casi todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo lo veía la sociedad de esa época a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo era visto él por medio de esa sociedad al no hacer él lo que le correspondía hacer según la sociedad? Entonces ahí vemos que a nuestro Señor Jesucristo ellos lo ven, hermanos, como una persona desobediente, como alguien, hermanos, que no hizo la voluntad de su familia, porque era obligación, hermanos, seguir la continuidad de esa familia en la cual él había nacido y había crecido. Y eso, hermanos, con respecto a la casa. Pero ahora bien, con respecto, hermanos, a la fe, también nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento celebró con su familia las fiestas de ese pueblo o de esa época.
pues el Señor Jesucristo fue enseñado, fue educado bajo la religión, hermanos, judía. Pero si usted ve, Él nunca celebró eso. Él nunca celebró esas fiestas paganas. Él no lo hizo, hermanos. Al contrario, Él celebró no con su familia terrenal, sino que Él celebró con los discípulos. Y hay un ejemplo en la Biblia que es cuando Él celebra la cena de la Pascua. Él lo hace con sus discípulos, no lo hace con su familia. Eso es respecto a la fe, pero con respecto, hermanos, al oficio, también nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo no continuó con el oficio de la familia. ¿Cuál era el oficio de la familia? Era la carpintería. Nuestro Señor Jesucristo no siguió ese oficio. Al contrario, Él no se convirtió en carpintero, sino que se convirtió en un predicador de las buenas nuevas. Ahora bien, por esa razón, estas personas de su época lo miraban así, lo marginaban, lo veían como un hijo desobediente. Pero si nosotros vemos, hermanos, bien nos damos cuenta que en ningún momento nuestro Señor Jesucristo había desobedecido. ¿Por qué? Porque Él estaba obedeciendo, hermanos, a su Padre Celestial. Él había sido enviado, hermanos, a la tierra no para cumplir con las obligaciones paganas, por decirlo así, no para celebrar, hermanos, las tradiciones, no para seguir, hermanos, el oficio de su Padre. Pero al hacer esto Él, hermanos, sus padres, su familia, se sentían deshonrados. ¿Por qué? Porque no había continuado Él con el oficio, y eso era una regla o una obligación en ese tiempo, hermano, que los hijos tenían que seguir con el oficio del padre. Si él era carpintero, los hijos tenían que ser carpinteros. Esa era como una regla o como una ley. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo no hizo nada de eso. Él se fue, hermanos, y se fue de su casa. Él no celebró las fiestas paganas, Él no continuó con el oficio, Él se convirtió en un predicador de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí el versículo 31 que dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Hermanos, ¿por qué dice el versículo 31 esto? De todos nosotros es bien sabido que los hermanos de Jesús, la familia de Jesús terrenal, no creían en Él. Cuando Él estaba en la tierra, ellos no creían en Él, no lo veían como lo que Él era, sino, hermanos, lo veían como un hombre normal. Hasta cierto punto creían que Él estaba desquiciado. ¿Por qué le digo esto? El versículo 21 del mismo capítulo que estamos leyendo dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Es lo que le estaba diciendo. Ellos creían, hermanos, como familia de nuestro Señor Jesucristo, los hermanos de Él creían que Él, hermanos, estaba fuera de sí. O sea, en otras palabras, decían que Él estaba loco por lo que Él estaba haciendo, porque no estaba haciendo lo que ellos creían que era lo correcto, sino que estaba haciendo, hermanos, lo contrario a lo que ellos creían correcto. Ahora bien, hermanos, por eso dice que vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Ellos, ¿qué querían hacer, hermanos? Querían encontrarlo, querían llevárselo, hermanos, para que no siguiera, según ellos, deshonrándolo. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Estaba malo lo que Él estaba haciendo? En ninguna manera, hermanos. Todo lo que Él estaba haciendo, hermanos, era inspirado por Dios. Todo lo que Él hacía era inspiración de parte de Dios hacia Él. Por eso es que Él, hermanos, en ningún momento estaba desobedeciendo. Él estaba cumpliendo con la orden que se le había dado, hermanos, de parte de su Padre Celestial. Entonces, vemos, hermanos, lo que ellos pensaban, los hermanos de Jesús. Y vemos también, hermanos,
cómo lo trataron. Decían ellos que estaba desquiciado, que estaba loco. Muchas veces, hermanos, a usted y a mí nos han tildado de locos. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, tratando la manera de hacer la voluntad de Dios. Y les digo tratando, hermanos, porque es la verdad. No hacemos verdaderamente la voluntad de Dios, hermanos. Tratamos, luchamos, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Pero por hacer la voluntad de Dios, muchas veces nos llaman de gritones, de locos. Para ellos somos personas sin oficio. Para las personas incrédulas allá afuera, somos personas que no tenemos oficio que hacer. Porque siempre, hermanos, estamos aquí. Cada día que hay culto, estamos en este lugar. Entonces vienen ellos y piensan, bueno, esta gente no tiene nada que hacer en su casa. ¿Cómo no? Tenemos que hacer. Lo que sucede es que nosotros, todos nosotros hemos entendido algo, que para todo hay tiempo. Sí, Señor. Para nosotros, para hacer nuestras cosas, y también hay tiempo para alabar a Dios, para servirle a Dios. Hay tiempo. Entonces, hermanos, por esa razón también a nosotros se nos tilda de locos. Y sí, no se equivocan, hermanos, porque a la verdad estamos locos, pero locos por Cristo. Amén. Locos por el Señor, por lo que Él hace y por lo que Él seguirá haciendo en nuestra vida. Amén. Ahora bien, dice el versículo 33, versículo 32 dice: y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. El versículo 33 dice: y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Esta pregunta del Señor, hermanos, porque es una pregunta. Él dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Para las personas que estaban alrededor podría haber resultado muy obvia esta pregunta, porque ¿quién no sabía, hermanos? Jesús sabía quién era su madre y sus hermanos, pero Él no se refería a eso. La pregunta de Él iba más allá. Iba más allá que saber quién era su madre, quién eran sus hermanos, porque Él dice: ¿y quién eran? ¿Quiénes son? Dice Él. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo, el 33, perdón, y les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Por qué dijo esto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo? Por la razón, hermanos, que dijimos anteriormente, que los hermanos de Él no creían en Él. Y Él se estaba refiriendo, hermanos, que si ellos no creían en Él, por ende no hacían la voluntad de Dios. Entonces, Él estaba diciendo, Él dijo en el versículo 34, y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Qué estaba diciendo Él? Que los que estaban ahí estaban haciendo la voluntad de su Padre, por ende eran hermanos de Jesús. Entonces, hermanos, en Mateo capítulo 12, versículo 49, me parece, hermanos, Mateo 12, 49, vamos a leerlo, hermanos, rapidito. Amén. 12, 49 dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Cuando Él dice aquí, hermanos, en el versículo 34, y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Se estaba dirigiendo, según Mateo, hermanos, a los discípulos, a sus discípulos, aquellos que estaban con Él, aquellos, hermanos, que Él había llamado a ese lugar. Él había escogido, los había escogido como sus discípulos, por ende, hermanos, eran seguidores de Jesús. Y es aquí donde nace, hermanos, el tema: una nueva familia para Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos se convierten en una nueva familia para el Señor. Usted y yo, hermanos, formamos parte de esa nueva familia para Cristo. ¿Por qué? Porque somos seguidores del Señor. Somos seguidores de Cristo, y por esa razón llegamos a ser nosotros
su familia, su nueva familia. Dios. Ahora somos la familia de Cristo. Y por esa razón debemos de vernos como tal. Como familia de Cristo, que somos un solo cuerpo, como la misma palabra lo enseña, lo dice, que usted y yo, aunque somos muchos, pero formamos un solo cuerpo. Amén, En así Cristo es. Jesús. Claro. Entonces debemos de amarnos los unos con los otros. Debemos de vernos de igual manera. Jesús. Debemos de vernos como Jesús nos ha visto a nosotros, como Jesús nos ve a nosotros. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Pero Jesús nos vio con una mirada de amor. Amén. Y así debemos de vernos nosotros. Gloria a Dios. No sentirnos más importantes unos que otros. Porque para Dios y delante de Dios somos iguales. Aleluya, Padre. Aunque aquí, hermanos, en la tierra hay muchos que tienen más estudios unos que otros, son más preparados académicamente, pero delante de Dios todos somos iguales. Como que saliera sobrando lo académico, pero así es Dios, hermanos. Dios nos ve por igual a nosotros. Él ve igual, hermanos, a aquel alcohólico que se convierte a Cristo. Lo ve igual como nos ve a nosotros. Aleluya, claro. Él ve igual a aquel drogadicto, hermanos, que un día estaba fumando por ahí, pero otro día se convirtió a Cristo. Él lo ve igual. Amén. Él lo ve con el mismo amor y lo ama con el Aleluya. mismo amor que nos ama a nosotros. Bendito. Así es Dios, hermanos. Así es el Señor con cada uno de nosotros. Esto, hermanos, nos lleva a pensar que todos valemos la sangre de Cristo. Amén. Todos valemos el mismo precio. Señor. Él pagó el mismo precio por todos, Así es. por los que no eran y por los que eran. Aleluya. Él pagó lo mismo. Gloria a Así Dios. es que, hermanos, veámonos como verdaderos hermanos en Cristo. Porque eso somos hermanos en Cristo. Sí, Señor. Aunque no somos hijos de una misma padre o madre terrenalmente, pero somos hijos del mismo Padre celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces somos hermanos Sí, en Señor. Cristo Jesús. Gloria al Y Rey. dice, hermanos, y esto, hermanos, lo que también el Señor estaba diciendo cuando lee este versículo 34 y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, que aquí mi madre y mis hermanos. Yo pienso, hermanos, que el Señor también aquí nos quiere enseñar algo, nos quiere hacer ver algo, hermanos, que muchas veces nosotros pasamos por alto. Porque, hermanos, aquí nos está enseñando, hermanos, que no depende del vínculo familiar que se tenga para obtener la salvación. Porque si bien es cierto, era su madre y sus hermanos quienes lo buscaban, pero él dijo, he aquí, señaló a los discípulos que ellos eran sus hermanos. Entonces aquí vemos, hermanos, que como que el vínculo familiar sanguíneo, hermanos, queda un poco de lado y le da más importancia nuestro Señor Jesucristo al vínculo familiar espiritual. Pero vemos a través de los evangelios que más allá de él forma vínculos familiares, vínculos más fuertes con su familia. Aquí vemos, hermanos, que sus hermanos no creían en él. Pero si nosotros nos vamos a la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 1, me gusta cómo Santiago se expresa de nuestro Señor Jesucristo. Santiago era hermano de nuestro Señor. Y dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Oiga lo que dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, aquí él ya lo reconoce como tal, ya reconoce a su hermano como lo que él es. Amén. Amén. Él ahí se dio cuenta, hermanos, quién era Jesús. Sí. Pero antes de eso no lo veían así. Pero, hermanos, esto nos enseña a nosotros también algo muy, muy importante,
que muchas veces no debemos juzgar a la persona por sus apariencias. Si bien es cierto, él, hermanos, estaba haciendo todo lo contrario. No estaba haciendo lo que la sociedad ahí esperaba que él hiciera, pero estaba haciendo algo más especial, que era, hermanos, la voluntad de su Padre. Amén, así es. Ahora bien, hermanos, la familia de Jesús lo buscaba, y lo que leímos en el 21, dice en el versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para reprenderle porque decían, está fuera de sí. Cuando ellos lo buscaban, hermanos, no era, hermanos, porque ellos no entendieran, sino, hermanos, recuérdense que hablamos acerca de que había algo muy importante, mucho de valor en las familias de esa época, y era el honor. ¿Qué es lo que pretendían ellos, hermanos, al encontrar a Jesús y quizás llevárselo, hermanos, de ahí? ¿Qué es lo que pretendían ellos? Resguardar el honor de la familia. Porque con lo que él estaba haciendo, según ellos, los estaba deshonrando. Porque no estaba cumpliendo, hermanos, con lo que debería de cumplir. En esa época, hermanos, era tremendo, hermanos, que un hijo, hermanos, no obedeciera a su padre o a su madre. Era bien tremendo porque tenía un castigo horrible, hermano, por decirlo así. Vea conmigo Deuteronomios capítulo 21. Capítulo 21, versículo 18. Dice, hermanos, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad apedrearán y morirán. Así dice, quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. Ese castigo era tremendo, hermanos. Esa palabra contumaz, hermanos, nos está diciendo, hermanos, o se le aplica a una persona, hermanos, que se mantiene firme en su pensamiento, se mantiene firme en lo que él cree, en lo que él hace, no importándole, hermanos, el castigo que pueda recibir. Esa palabra se le aplica a una persona así. Por ejemplo, hermanos, un alcohólico. Usted sabe que el alcohólico sabe que el alcohol lo va a llevar a la muerte, pero él no deja de tomar. Él se mantiene firme en lo que está haciendo y sabe, hermanos, que el alcohol lo va a matar. De igual manera, un drogadicto sabe que la droga lo va a matar, pero se mantiene firme. Eso es una persona contumaz. Sabe, aquel que fuma, sabe, porque hasta en la cajetilla de cigarro dice, pero él sabe que eso lo va a matar, pero él está firme, él está fumando, a pesar de lo que le va a ocurrir, que el mismo producto se lo advierte, que lo que le va a ocurrir, pero él se mantiene firme. Eso es una persona contumaz. Deberíamos de ser así, hermanos, pero para la obra de Dios. Aleluya, así es. Para la obra de Dios tenemos que ser Señor, así, contumaz, mantenernos firmes ahí donde Dios nos ha llamado, y no estar jugando, ¿verdad? Que unos meses estoy ahí y después me voy y después regreso. Como decía el pastor ayer, ¿verdad? Que ya venía en diciembre, dice el pastor. No sé por qué lo dice, pero él sabrá. Imagínense, pero no, hermanos, tenemos que mantenernos firmes donde nuestro Señor nos ha llamado. Así es. Él nos ha llamado, hermanos, a hacer su voluntad. Gloria a Dios, Y de aleluya. eso debemos de preocuparnos nosotros. Sí, amén. Hacer la voluntad de Dios cada día, hermanos. Sí, Señor. Todos los días que Él nos permite la vida,
todos los días que Él, hermano, nos permite abrir nuestros ojitos. Y sabemos que podemos doblar nuestras rodillas para agradecerle a Dios su misericordia de ese día. Sí, Señor. Y de mantenernos siempre, hermanos, firmes en este camino. Aleluya. Yo sé que este camino es difícil, hermano. Siempre llegan momentos difíciles a nuestra vida, por mucho, hermano, que nosotros digamos que somos fuertes. No, hermanos, muchas veces llega la debilidad, pero esa debilidad, hermanos, no nos debe apartar de Dios. Sí, amén. Esa debilidad nos debe acercar más a Dios, porque debemos de reconocer que somos débiles y que necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios, porque sin Él, hermanos, no podemos hacer nada. Así es, Jesús. Así que es necesario, hermanos, que la presencia de Dios esté con nosotros todos los días. Así es, Señor. Y esa es nuestra lucha. Tenemos que buscar esa presencia todos los días. Sí, Señor. Y decía el versículo 35, hermanos, y aquí declara más el Señor esto, porque dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí surge una pregunta, ¿todos estamos haciendo la voluntad de Dios? No se escuchó. Aleluya. Todos estamos haciendo la voluntad. Oh, Padre, ayúdanos, Señor. Padre glorioso. Gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Yo sé que cuesta. Sí, Señor. Nadie dice que esto es fácil. Esto cuesta, hermanos. Por eso le dije al principio, estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Porque todos los días son días de luchas. Todos los días luchamos, hermanos, contra esta carne que muchas veces no se quiere doblegar, hermanos. Y esa es una gran lucha, hermanos, que tenemos con el enemigo más fuerte que tenemos, Aleluya. que es nuestro propio ser. Ese es nuestro enemigo más fuerte, porque cuesta vencerlo. Pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Amén. Aquí vemos, hermanos, que dice el Señor, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí es donde el Señor, hermanos, hace de sus seguidores una nueva familia. Aleluya. Aquí es donde el Señor Jesucristo hace de todos sus seguidores una nueva familia. Gloria a Dios. Aquí es donde entramos nosotros. Amén. Aquí entra usted y entro yo. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque estamos luchando por hacer la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, entonces podemos decirlo con toda autoridad que somos la familia de Cristo. Amén. Somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo y Dios es nuestro Padre. Amén. Él, hermanos, nos ayudará a seguir caminando firmes en este camino. Gloria a Dios. Aunque por momentos, hermanos, quizás vamos a flaquear, pero siempre, hermanos, en esa flaqueza, hermanos, en esa flaqueza que sintamos, también acordémonos que Él ha prometido, hermanos, estar con nosotros. Gloria a Dios. Y Él ha dicho, hermanos, clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios. Amén. Señor. Él ha dicho eso, hermanos. Entonces, en esos momentos de debilidad es donde nosotros debemos de clamar a Él. ¿Para qué? Para que Él nos ayude. Amén. Porque Él es el único que nos puede ayudar. Muchas veces nosotros cerramos, que cuando sentimos débiles, vamos al del hermano, de la hermana y le comentamos que estamos débiles. Pero no vamos de rodillas delante de Dios, hermano. Y lo primero debe de ser eso, ir de rodillas delante de nuestro Dios, para que Él fortalezca nuestra vida, porque Él es el único que lo puede hacer. Amén. Nadie más, hermanos, lo va a fortalecer. Le puede dar palabras de aliento, pero no lo va a fortalecer. Solamente Él puede fortalecernos. Amén, hermanos. Amén. Cerremos nuestros ojitos, hermanos, y digámosle, Padre nuestro, que estás en los cielos.